Evangelio de hoy miércoles 12 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multitud se reunía alrededor de Jesús, ansiosa por verlo hacer milagros, por presenciar algo extraordinario, por encontrar pruebas visibles de que él realmente era enviado por Dios. No buscaban la verdad, sino el espectáculo. Querían signos, no para creer, sino para satisfacer su curiosidad. Por eso, Jesús les responde con dureza. Esta generación es una generación perversa, pide un signo. Pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Sus palabras no eran solo para aquella gente que lo escuchaba en ese momento, sino para todos aquellos que, a lo largo de la historia, han puesto condiciones para creer en Dios, exigiéndole pruebas en lugar de abrir el corazón a su palabra. El problema de la generación de Jesús no era la falta de señales divinas. Dios ya se había manifestado de muchas maneras a su pueblo a través de los siglos. Jesús mismo había realizado milagros y prodigios. Había sanado enfermos, había liberado a los poseídos. Había multiplicado los panes y los peces. Sin embargo, su corazón permanecía cerrado. No se trataba de pruebas insuficientes, sino de una resistencia profunda a la conversión. Querían ver, pero no cambiar. Querían recibir, pero no dar. Querían imponerle a Dios sus propias condiciones en lugar de aceptar su voluntad. El signo de Jonás es una referencia clara a la necesidad de conversión. Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive con un mensaje claro. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No realizó milagros, no mostró señales asombrosas, solo predicó el llamado al arrepentimiento. Y la ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde de sus habitantes, escuchó y se convirtió. No necesitaban más pruebas que la voz del profeta. Reconocieron su pecado y se volvieron a Dios con sinceridad. Jesús es mayor que Jonás. Él es la palabra hecha carne, la revelación completa del amor y la misericordia de Dios. Pero su generación no lo reconoce. Se niegan a escuchar, a pesar de que él mismo es el mayor signo que jamás se les dará. Y aquí radica el gran peligro, cuando el corazón se endurece. Ni siquiera la presencia del mismo Dios hecho hombre es suficiente para cambiarlo. La ceguera espiritual no es causada por la falta de pruebas, sino por la falta de disposición a aceptar la verdad. Hoy, como en tiempos de Jesús, seguimos pidiendo signos. Queremos que Dios nos muestre su existencia de manera indiscutible, que actúe en nuestra vida según nuestras expectativas, que nos dé certezas antes de confiar en Él. Pero la fe no funciona así. Dios ya ha hablado, ya ha mostrado su amor de manera definitiva en Cristo. No necesitamos nuevas señales.
Necesitamos un corazón abierto para reconocer las que ya nos ha dado. El problema es que muchas veces esperamos a que Dios nos convenza, en lugar de disponernos a escucharlo. Queremos que Él haga algo extraordinario en nuestra vida para creer en Él. Pero ignoramos las pequeñas y constantes manifestaciones de su presencia. Esperamos un milagro y no nos damos cuenta de que el mayor milagro es su amor que nos sostiene cada día. La reina del sur viajó desde tierras lejanas para escuchar la sabiduría de Salomón. No vio señales, solo oyó palabras. Y eso fue suficiente para reconocer la grandeza que Dios había puesto en él. Su sed de verdad la llevó a recorrer un largo camino para encontrar respuestas. En contraste, los contemporáneos de Jesús tenían al mismo Hijo de Dios en medio de ellos, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. La dureza de corazón es el mayor obstáculo para la fe. No importa cuántas pruebas nos dé Dios, si no queremos verlo, seguiremos ciegos. Podemos estar en la presencia del mismo Cristo y seguir dudando. Podemos escuchar su palabra y seguir resistiéndonos a cambiar. Podemos ver sus obras y seguir exigiendo más. No se trata de la falta de signos, sino de la falta de fe. Hoy, cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estoy esperando que Dios me dé pruebas antes de creer en Él? ¿Estoy posponiendo mi conversión porque sigo esperando un signo que me confirme que realmente debo cambiar? Soy como la multitud que rodeaba a Jesús, buscando espectáculo en lugar de verdad. La fe auténtica no necesita pruebas constantes. No depende de milagros ni de manifestaciones extraordinarias. Se basa en la confianza en la palabra de Dios, en la certeza de que Él es fiel a sus promesas, en la disposición a seguirlo sin condiciones. No significa creer ciegamente, sino ver con los ojos del corazón lo que la razón sola no puede comprender. Los ninivitas tuvieron menos revelación que nosotros, pero respondieron con mayor prontitud. Se arrepintieron y cambiaron su vida sin exigir pruebas adicionales. ¿Qué diremos nosotros cuando Dios nos pida cuentas? Hemos recibido mucho más que ellos, tenemos la plenitud de la revelación en Cristo. Tenemos los sacramentos. Tenemos la enseñanza de la Iglesia. Tenemos el testimonio de los santos. ¿Qué hemos hecho con todo esto? Es fácil caer en la indiferencia, en la tibieza, en la rutina de una fe que no transforma nuestra vida. Podemos escuchar el Evangelio todos los días, asistir a la iglesia, cumplir con nuestras prácticas religiosas, y sin embargo, permanecer sin una verdadera conversión del corazón. Podemos ser creyentes de nombre, pero no de vida. Dios no nos pedirá explicaciones sobre cuántos milagros vimos, sino sobre cuánto amor dimos. No nos juzgará por cuántas señales recibimos, sino por cuánto respondimos a su llamada. No nos preguntará si vimos a Cristo resucitado con nuestros propios ojos, sino si vivimos como resucitados en Él. El juicio no será arbitrario. No habrá excusas. La reina del sur y los ninivitas se levantarán y nos juzgarán porque ellos, con menos luz, respondieron con mayor entrega. No se les exigió mucho, pero dieron mucho. A nosotros se nos ha dado todo, pero ¿qué estamos dando a cambio? El tiempo de la conversión es ahora. No esperemos más señales. No pongamos más condiciones. No pidamos más pruebas. Dios ya nos ha hablado en Cristo, y su mensaje es claro. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús es el signo definitivo de Dios para la humanidad.
No hay otro. No hay más que esperar. No hay excusas. Solo hay dos caminos. Aceptar su palabra y vivir según ella. O rechazarla y seguir en la oscuridad. La decisión es nuestra. Que no seamos de los que esperan toda la vida por un signo. Solo para darnos cuenta demasiado tarde de que el signo siempre estuvo ahí. Pero no quisimos verlo. Que seamos como la reina del sur, que busca la verdad con pasión. Que seamos como los ninivitas, que escuchan la advertencia y cambian su vida. Que no seamos como la multitud que rodeaba a Jesús. Viendo y no creyendo, oyendo y no obedeciendo. El gran peligro de nuestro tiempo no es la ausencia de signos divinos, sino nuestra incapacidad para reconocerlos. Dios sigue hablándonos de muchas maneras. En la belleza de la creación. En los acontecimientos de nuestra vida. En las personas que nos rodean. En la Sagrada Escritura, en la voz de la Iglesia. Pero si nuestro corazón está distraído por el ruido del mundo. Si estamos demasiado ocupados en nuestras preocupaciones materiales. Si nuestro egoísmo nos ciega. Entonces seremos como la generación de los tiempos de Jesús. Viendo sin ver. Oyendo sin escuchar. Viviendo sin comprender el verdadero significado de la vida. Cada día es una oportunidad para abrir los ojos. Y descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. Pero si vivimos esperando que Él nos hable con señales extraordinarias, corremos el riesgo de desperdiciar las innumerables formas en que ya nos está hablando. A veces, su voz es un susurro en la conciencia. Un impulso en el corazón. Una circunstancia que nos invita a la reflexión. Pero si no cultivamos el hábito del silencio interior. Si no le damos espacio a la oración. Si no dejamos que su palabra eche raíces en nuestra vida. Entonces seguiremos pidiendo señales mientras ignoramos las que ya hemos recibido. La conversión no es un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo. No basta con un momento de emoción espiritual o una experiencia fuerte de fe. Es necesario un cambio de vida profundo y sostenido. De nada sirve decir que creemos en Dios si seguimos viviendo de espaldas a su voluntad. Creer no es solo afirmar con los labios, sino demostrar con los hechos. La conversión es una transformación real del corazón. Una renuncia al pecado. Un compromiso renovado con el amor y la verdad. Jesús nos llama a una conversión sincera, no a una fe superficial basada en signos externos. No basta con admirar su mensaje o reconocer su grandeza. Es necesario seguirlo con radicalidad. La fe auténtica implica sacrificio. Implica morir a nosotros mismos. Implica dejar atrás todo lo que nos separa de Dios. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta aceptar. Queremos una fe cómoda. Sin exigencias. Sin renuncias, sin compromisos. Pero el Evangelio no es un conjunto de palabras bonitas, sino un llamado a una vida nueva. Y esa vida nueva exige un cambio radical de nuestra parte. La generación de Jesús no fue la única en pedir señales sin estar dispuesta a cambiar. Hoy sigue habiendo muchos que exigen pruebas de la existencia de Dios. Pero que, en el fondo, no quieren que esas pruebas los obliguen a modificar su forma de vivir. Prefieren un Dios que se acomode a sus deseos. Que les garantice bendiciones sin pedirles conversión. Que les dé seguridad sin exigirles fidelidad. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El verdadero Dios es el que nos llama a la santidad.
El que nos invita a cargar nuestra cruz, el que nos pide renunciar a lo que nos aparta de Él. Si los ninivitas pudieron cambiar su vida solo con la predicación de Jonás, ¿qué excusa tenemos nosotros, que hemos recibido mucho más que ellos? No solo hemos oído la predicación de un profeta, sino que hemos recibido la enseñanza del mismo Hijo de Dios. No solo tenemos la advertencia del juicio, sino que tenemos la gracia de la redención. No solo se nos invita a evitar la destrucción, sino que se nos ofrece la vida eterna. ¿Cómo responderemos a un don tan grande? ¿Seguiremos pidiendo pruebas? ¿O nos decidiremos de una vez por todas a vivir según el Evangelio? El juicio de Dios no será injusto ni arbitrario. Se nos pedirá cuenta según la luz que hemos recibido. A quien se le ha dado más, se le exigirá más. No podemos decir que no sabíamos, que no entendíamos, que no tuvimos oportunidad. Dios ha sido claro con nosotros. Nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha llamado constantemente. Nos ha mostrado el camino. Si decidimos ignorarlo, no podremos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Pero el mensaje del Evangelio no es solo advertencia sino también esperanza. Dios no nos habla para condenarnos, sino para salvarnos. No nos llama a la conversión para privarnos de algo, sino para darnos una vida más plena. No nos pide que renunciemos al pecado porque quiera limitarnos, sino porque quiere liberarnos. La verdadera felicidad no está en aferrarnos a nuestras propias seguridades, sino en abandonarnos con confianza en las manos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado personal a la conversión. No es suficiente mirar a los demás y pensar en cuánto necesitan cambiar. El Evangelio nos interpela individualmente. ¿En qué aspectos de mi vida necesito convertirme? ¿Qué hábitos, actitudes o apegos me impiden vivir plenamente el Evangelio? ¿Dónde estoy resistiéndome a la voz de Dios? La conversión comienza cuando dejamos de mirar fuera y empezamos a examinar nuestro propio corazón. El tiempo de Dios es ahora. No esperemos a mañana para cambiar. No esperemos a tener pruebas adicionales, a sentirnos listos, a que las circunstancias sean ideales. La conversión no es un evento futuro, sino una decisión presente. Jesús nos llama hoy, en este instante. Su amor está listo para transformarnos, pero necesita nuestra respuesta. No endurezcamos el corazón como la generación de su tiempo. No seamos sordos a su llamado. No dejemos pasar la oportunidad de una vida nueva. Si realmente creemos en Cristo, vivamos como Él nos enseñó. No basta con llamarnos cristianos, tenemos que serlo en la práctica. La verdadera fe se demuestra en la vida diaria, en las decisiones que tomamos, en el amor que damos, en la coherencia con la que vivimos. No nos conformemos con una fe de apariencia, con una religiosidad superficial, con una práctica externa sin conversión interna. Dios no quiere solo nuestras palabras, quiere nuestro corazón. El signo de Jonás sigue vigente hoy. Dios sigue llamando al arrepentimiento. La salvación sigue estando al alcance de todos los que la busquen con sinceridad. No cometamos el error de la generación de Jesús, que tuvo al Salvador frente a ellos y no supo reconocerlo. Abramos los ojos, abramos el corazón. No busquemos señales externas cuando la mayor señal ya nos ha sido dada. Cristo mismo, su vida, su muerte y su resurrección. Que no seamos contados entre los que pidieron signos y no creyeron. Que no seamos de los que vieron la luz pero prefirieron la oscuridad.
Que no seamos de los que escucharon la voz de Dios pero la ignoraron. Que respondamos con prontitud, como los ninivitas. Que busquemos con sinceridad, como la reina del sur. Que no esperemos más para dar el paso definitivo hacia una vida de fe auténtica. Dios nos está llamando. Hoy es el día de escuchar su voz y convertirnos. Hoy es el día de dejar atrás nuestras excusas y abrirnos a su gracia. Hoy es el día de reconocer la mayor señal que nos ha sido dada, Cristo, el Hijo de Dios, quien nos ha mostrado el camino y nos espera con los brazos abiertos. No pidamos más signos. Aceptemos el que ya nos ha sido dado y vivamos según su luz. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.